Bueno, todos y todas bienvenidos y bienvenidas a este segundo conversatorio del ciclo de Derechos Sociales y Proceso Constituyente, reimaginando el Chile del siglo XXI. Hoy día hablaremos sobre justicia tributaria y proceso constituyente, hacia la construcción de un nuevo pacto fiscal. Para esto tenemos grandes expositores. Está con nosotros Janet von Volkersdorf, perdón, era obvio que me iba a costar pronunciar el apellido, Ricardo Marner y Susana Ruiz. Janet es directora ejecutiva y cofundadora del Observatorio Gasto Fiscal en Chile y consejera del Consejo Asesor Permanente para la Modernización del Estado. También es directora de Espacio Público. Ricardo es miembro de la Comisión Independiente por la Reforma de la Tributación Corporativa Internacional, ICRIT, y es ex jefe de la Unidad de Asuntos Fiscales de la CEPAL. Y Susana es jefa del Departamento de Justicia Fiscal en Oxfam Internacional, directora de campaña de justicia fiscal de Oxfam en América Latina. Mi nombre es Ricardo Guerrero, actualmente soy estudiante de doctorado en Economía Política de Impuestos en América Latina en King's College London, y fui asesor de política tributaria en el gobierno de la presidenta Bachelet, en el Ministerio de Hacienda. Bueno, esto de justicia tributaria y proceso constituyente, ¿cómo construimos un pacto fiscal? Les cuento cómo va a ser el debate. Yo voy a tratar de darles una breve introducción sobre lo que vamos a conversar. Y posteriormente daremos paso, yo realizaré una primera ronda de preguntas en que nuestros panelistas abordarán en un tiempo entre 8 a 10 minutos cualquiera de las preguntas que yo les haga, y en razón de eso trataremos de ir abordando una conversación respecto a las respuestas que ellos hagan. Posteriormente haremos una segunda ronda de preguntas, y tendremos la misma dinámica donde ellos podrán contestar entre 8 y 10 minutos. En principio, como a modo introductorio, el estallido social de octubre de 2019 terminó de mostrar lo que algunos anticipaban, que si bien en Chile se lograron grandes avances en los últimos 30 años en términos de reducción de la pobreza, ampliación de la cobertura educacional, de la salud, etc., hay una tarea pendiente en el combate a la desigualdad multidimensional entre a quienes les ha ido mejor y a quienes no han tenido las mismas oportunidades en el país. La pandemia acentuará esas diferencias y nos encontraremos con un país más endeudado, una sociedad más pobre, en que las desigualdades serán aún más evidentes. Por ello, cada vez será más urgente hacerse cargo de las demandas ciudadanas por mejores pensiones, salud, inclusión de los pueblos originarios, protección del medio ambiente, sustentabilidad de los recursos naturales, entre otras. Sabemos que transitar hacia un nuevo capitalismo, algo más equitativo, requiere más recursos para financiar las funciones de un Estado más fuerte, su relación con el sector privado y la deuda que heredemos debido a la pandemia. El debate constitucional nos invita a pensar en el país que queremos ser, cuántos recursos necesitamos para ello y cómo gastaremos esos mismos recursos. En este seminario, nuestros expositores expondrán su visión sobre el país que tenemos hoy en términos fiscales, sus ideas para avanzar hacia un pacto fiscal más equitativo y sostenible, capaz de financiar un estado de mayor bienestar que se haga cargo de garantizar mayores derechos sociales. Hablaremos sobre cómo recaudamos, cómo lo hacemos en relación a Latinoamérica y al resto de países de la OCDE, también cómo gastamos esos recursos, para tener una mayor moral tributaria, entendida como aquella que incentiva que los contribuyentes quieran pagar sus impuestos. Es fundamental que los contribuyentes sepan cómo se gastan los recursos del Estado. Entonces, dentro de la primera ronda de preguntas, yo le quería traspasar a nuestros panelistas inquietudes para que reflexionaran en torno a justicia tributaria y gasto público, en términos a que cómo la discusión entre crecimiento económico y equidad ha marcado la construcción de la política fiscal, tanto de Chile como de Latinoamérica en los últimos 30 años. ¿Cuál ha sido el rol de las élites empresariales y políticas en este sentido? ¿Qué aspecto del pacto fiscal ustedes podrían destacar, tanto en Latinoamérica como en Chile, desde un punto de vista de los ingresos? ¿Qué cosa hemos hecho bien?
cuáles son nuestras mayores dependencias, cuáles son nuestras falencias en términos de recaudación, en términos de gasto público, cuál es nuestra base, en qué base nos encontramos para encarar este proceso constituyente y qué podemos aprender para las propuestas que podremos discutir posteriormente. En ese sentido, quisiera en primer término darle la palabra a Susana para que nos cuente desde su experiencia y desde lo que han visto en Oxfam en el último tiempo, cómo se ha comportado la región y cuáles son los desafíos que nos plantea la pandemia, entre otros. Susana. Hola, Ricardo, y encantada, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad y por contar con Oxfam en un espacio como este. Bueno, Oxfam es una organización que ha estado planteando que gran parte de los problemas con los que nos encontramos a la hora de poder reducir la desigualdad o de poder contar con un modelo de sociedad más justa tienen que ver con la concentración de riqueza en una élite muy pequeña, pero también con esa concentración de poder. En el último informe que publicamos en enero a nivel mundial, lo que contábamos es que las 22 personas más ricas del planeta tenían más riqueza que todas las mujeres del continente africano. Cuando estalla la pandemia, esta desigualdad, esta crisis de desigualdad mundial se hace todavía más patente, pero en América Latina golpea de una forma todavía más grande. Lo que vemos es que a partir de junio América Latina se convierte en el epicentro de la crisis sanitaria, pero también de una crisis económica. Es que vemos dos tendencias que se están produciendo al mismo tiempo. Cuando miramos los datos macroeconómicos que nos dan todos los organismos internacionales, lo que vemos es que América Latina es una de las regiones en las que se va a producir un desplome más importante del crecimiento económico, pero también es la región en la que más han empeorado los datos desde el principio de la pandemia. Es decir, todo lo que los datos que nos están dando se han empeorado entre 2 y 3 veces desde marzo, desde abril, desde que empezaron a hacerse proyecciones por el Fondo Monetario, el BID, el Banco Mundial, todos. Y vemos también datos de crecimiento, de riesgo de crecimiento de la pobreza, hasta 52 millones de personas pueden caer en la pobreza en la región. Es la región en la que más se va a destruir empleo por efecto de la pandemia. Entonces, todos los indicadores que estamos viendo nos muestran una realidad que es todavía mucho más dura en América Latina. Y, sin embargo, lo que hemos visto cuando empezamos a trabajar y analizar los efectos de esta crisis es que no todos los actores económicos se ven golpeados de la misma forma. Lo que nos encontramos es que hay una élite económica de personas que no están sufriendo el efecto de la crisis de la misma manera y hay un grupo de empresas, de grandes corporaciones que tampoco están sufriendo el efecto de la crisis de la misma manera. Entonces, lo que hemos visto es que en el conjunto de América Latina, las 73 personas con patrimonios por encima de los 1.000 millones de dólares, 73 individuos 1.000 millonarios, han crecido, han incrementado su fortuna en 48.200 millones desde el principio de la pandemia, desde mediados de marzo. Es verdad que se produjo en ese momento un desplome de los mercados financieros a nivel internacional, pero para estas 73 personas, casi todo hombres, solo hay 8 mujeres entre estos 73 individuos, han conseguido un nivel de recuperación muy rápido, mientras para el conjunto de la sociedad lo que hemos visto es un empeoramiento de las condiciones de vida, de las proyecciones también, pero también de las perspectivas de calidad sanitaria y económica y laboral. Entonces, para estas 73 personas, el crecimiento ha sido tan grande que han ido generando en esas 16 semanas 413 millones de dólares diarios. En el caso de Chile, lo que vemos es que para las 7 personas de mayor fortuna, ha crecido en un 27% en este periodo de tiempo. Entonces, es un desacople total con la realidad económica, con el conjunto de lo que está sucediendo para la gran mayoría de la sociedad. Y al mismo tiempo que vemos esta realidad, este desacople de esta élite económica, lo que vemos también es que para un conjunto de empresas se produce un fenómeno bastante parecido. Son sobre todo las grandes empresas globalizadas, grandes plataformas digitales internacionalizadas también, y algunos sectores como el farmacéutico, como el financiero, una parte del sector financiero que han visto un crecimiento muy importante. Entonces,
hemos podido analizar de momento las 25 corporaciones norteamericanas más grandes y hemos visto crecimientos de empresas como Pfizer, como Microsoft, como Amazon, algunas de esas empresas, o Visa incluso, que han tenido crecimientos de un 30 o un 50% en sus niveles de ganancias. Mientras, como decía, para el conjunto de la sociedad, lo que nos encontramos es cómo la gran mayoría de pequeñas y medianas empresas se han visto obligadas a parar por completo su actividad, a quedar en niveles de inactividad total, y esto está incluso planteando el cierre futuro, a pesar de todos los programas de protección de empleo, el cierre de muchas empresas. Entonces, es una realidad completamente desacoplada del conjunto de lo que sucede para la mayoría de la población, una élite que genera hasta 413 millones diarios, que ha visto cómo ha crecido su riqueza en estas 16 semanas, mientras que para el conjunto de la región, la CEPAL incluso habla de un retroceso de 15 años en la capacidad económica y los derechos adquiridos hasta ahora. Así que lo que planteamos es que si tiene que haber medidas para esta crisis, tienen que estar enfocadas a aquellos que han sufrido menos el efecto de la crisis, porque otro de los datos que estamos recogiendo es que el riesgo del desplome en los ingresos tributarios puede ser tan grande que alcance más de 113.000 millones de dólares, que vienen a ser el equivalente al 2%, al 2% del Producto Interior Bruto de la región, de todos los países de la región, pero equivalen también al 59% de la inversión en salud de los gobiernos centrales en el último ejercicio. Es decir, hemos perdido en ingresos tributarios lo mismo que la capacidad de invertir en más de la mitad de la inversión en sanidad del último ejercicio. Esto no se va a poder recuperar de una forma automática solamente con la reactivación económica, y vamos a tener que buscar soluciones que vayan enfocadas hacia aquellos, como decía, que han sufrido menos el efecto de esta crisis, que tienen que ir a estas élites económicas, que tienen que ir a las empresas que tienen un nivel de actividad más importante y que tienen que ir a las empresas que han estado aprovechándose de los vacíos institucionales para eludir el pago de impuestos a través de paraísos fiscales en los últimos ejercicios. El último dato que quería compartir hoy es que uno de cada 5 dólares que entran en la región o que salen de la región como inversión extranjera directa lo hacen a través de un paraíso fiscal. Son datos que hemos podido calcular a través de las bases del Fondo Monetario Internacional. En el caso de Chile es aún peor. Son un 24% de la inversión de entrada, pero es un 35% de la inversión de salida lo hace a través de un paraíso fiscal. Esencialmente Holanda o Panamá. Es verdad que para Chile no son paraísos fiscales, pero son territorios que incluso para la Unión Europea, en el caso de Panamá, son considerados como paraísos fiscales. Así que Chile necesita abordar reformas que estén enfocadas a estas élites económicas, a este tipo de empresas más lucrativas, pero también a cerrar los agujeros por los que se pierden los recursos a través de los paraísos fiscales. Espero que luego tengamos tiempo de poder conversar más sobre las soluciones específicas, pero al menos el panorama que nos encontramos demuestra esas dos velocidades, esa paradoja en el efecto de la crisis, que nos permite también pensar que las soluciones pueden estar enfocadas en una parte específica de la sociedad. Gracias. Muchas gracias, Susana, y de hecho tratar de complementar un par de datos que daba Susana respecto a ese informe de la CEPAL, que el aumento de la pobreza extrema en Chile se estima de 1,4 a 3,4%, y la variación del índice Gini aumentará entre un 5 a 6% aproximadamente. Entonces, cómo la pandemia nos dejará mucho más pobres y más desiguales es sumamente preocupante. Ricardo, cuéntanos un poco sobre qué ha pasado en Chile en los últimos años. ¿Cuál es tu visión? ¿Dónde estamos pensando en cómo nos paramos para enfrentar este nuevo desafío de una nueva constitución, en la construcción tanto de un pacto social y de un nuevo pacto fiscal? Eso. Hola Tocayo, muchas gracias por la invitación. La verdad es que estoy muy contento de compartir aquí con mis amigos panelistas este importante conversatorio. 30 años nos preguntas de
de crecimiento sin equidad. Hay un economista chileno que no se menciona mucho, que es Fernando Fansilver, quien hablaba del síndrome del casillero vacío, ¿verdad?, en América Latina, es decir, la imposibilidad en la mayoría de los países de crecer con equidad. Esa ha sido nuestra realidad desde los últimos 30 años. Hemos confiado demasiado, tal vez, en los mecanismos del crecimiento y nos hemos olvidado de cómo enfrentar las desigualdades, con la consecuente explosión social y, bueno, y también con la demanda por una nueva constitución. ¿Cómo esta nueva constitución va a generar cambios en la letra y, creo yo, en el espíritu? Tenemos que hablar del espíritu de esta nueva constitución. Y eso tiene que ver con, me alegro mucho que lo mencionen así también y que lo intitulen así, con un nuevo pacto fiscal. La CEPAL habla del pacto fiscal desde tiempos inmemoriales. Recuerdo el documento del año 98 que preparamos y que tuvo mucho impacto en toda América Latina, diría yo, mucho Centroamérica, mucho México, mucho Argentina, mucho Brasil, mucho Uruguay, pero muy poco Chile. Este sentimiento, este consenso en torno al modelo chileno, nunca se habló de pacto fiscal. ¿Y qué es un pacto fiscal? Podemos tener muchas definiciones, pero hablando por el lado del gasto, empecemos por el gasto. Yo trabajé muchos años como presupuestario, digamos, especialista en presupuesto, conversando con la gente de las direcciones de presupuesto, de toda. Y ahí, claro, siempre se gusta hablar del gasto funcional y del gasto económico. Y hablemos de Chile, del gasto funcional. ¿Qué es lo que es el gasto funcional? Bueno, aquel que se separa según diversas secciones de gasto, salud, educación, etc. Y a mí hay un dato que me parece fundamental para empezar a conversar sobre pacto fiscal. La Fundación Sola el año pasado sacó un estudio, ¿no es cierto?, donde decía que 150.000 pensionados militares erogaban un gasto de 2.450 millones de dólares. Y al mismo tiempo la pensión básica, que atañe a 1,5 millones de personas, erogaba 2.000 millones de dólares. Es decir, una relación de más de 1 a 10 entre la pensión básica y la pensión militar. No quiere decir esto que haya que reducir la pensión militar, sino que hay que aumentar la pensión básica. Tratar de equilibrar un poquito, ¿no es cierto?, algo que es pacto fiscal. Hablemos en serio, hablemos de las cosas que están pasando en Chile y que son ocultas o como decía Portales, que se los lleva el peso de la noche, ¿eh? Porque la verdad es que aquí hay un tema intrínseco de mala distribución del gasto fiscal. Obviamente eso tiene que ver con una discusión que en Chile es muy ardua y que se ha planteado con mucha fuerza en el último tiempo, que son las AFP o el modelo de pensiones. O sea, aquí hay una urgencia que tiene que ver con este proceso de explosión social que es muy relevante. No es el tema, pero creo que sí es un tema que va a haber que tratar con mucha fuerza y energía en los tiempos que vienen. Lo segundo, desde el punto de vista de la clasificación económica. Chile, estaba viendo los datos, revisando para este conversatorio, tiene una inversión pública que equivale al 17% de la inversión total. El 17%, es decir, una cosa completamente escuálida. Y que muestra bien qué es lo que es nuestro modelo, es decir, expandir la inversión privada mediante incentivos tributarios, exenciones, de lo que hablaremos en la segunda parte, en desmedro de la expansión, el crecimiento de bienes públicos en inversión. Es evidente que tanto salud como educación, como muchos otros rubros, tienen un componente de inversión importante. Entonces aquí no se trata de discutir entre gasto corriente y gasto en inversión, sino que en la expansión de los bienes públicos. Entonces el pacto fiscal tiene que tener esta discusión o integrar esta discusión de las alternativas para reasignar gastos y como veremos también, como podremos discutir, para expandir el gasto, porque creo que más allá de los problemas de corto plazo, Chile tiene un desafío de bienes públicos que es absolutamente gigantesco. Para no hablar de plantear transferencias monetarias, lo que la CEPAL también ha hablado, del ingreso básico universal,
En fin, son muchos los temas que por el lado del gasto son relevantes para nuestra sociedad. Seremos miembros de la OCDE por alguna razón que todavía no entiendo bien, pero estamos muy lejos de la OCDE en términos de desarrollo de las finanzas públicas. Muchas gracias, Ricardo. Janet, a ver si nos puedes contar tu visión y complementando un poco lo que plantea Ricardo en términos de justicia económica y el desenvolvimiento del gasto también. Excelente, muchas gracias, Ricardo. Bueno, primero, como introducción, ¿cómo será el mundo después de la pandemia en lo económico y en lo social? Hay estimaciones de muchísimas instituciones, pero en realidad no lo sabemos. No sabemos cómo salimos de eso. Y una de las pocas cosas que sí sabemos es que saldremos de eso con mayor deuda, con mayores desigualdades que ya se mencionaron, con mayor pobreza, con mayor fragilidades, sobre una región que ya tenía una situación base frágil y muy probablemente con impuestos que van a subir. Esto, lo que acabo de decir, es lo que indicó Martin Wolf, el comentarista económico jefe del Financial Times, hace poco. Y la verdad es que todos los países, hoy día, no solamente Chile, estaremos enfrentados a la pregunta sobre cómo armar nuevos pactos fiscales. No solo por COVID, también Ricardo lo mencionó antes, sino y también Ricardo, no solo por COVID, sino también por la crisis estructural previa relacionada con desigualdades excesivas en nuestras economías y con mercados que no han cuidado de forma adecuada sus externalidades negativas. Entonces, para partir, quisiera mencionar que evidentemente estos pactos sociales, estos pactos fiscales que necesitamos hoy día para nuestras economías, no solo necesitan aumentos de impuestos. Deben incluir al menos dos aspectos que quisiera hoy día comentar. Uno, no solo deben ser redistributivos, sino ante todo basarse en una economía justa, en sí mismo justo, en sí mismo adecuado frente a los desafíos de la sociedad y las expectativas. Y dos, por moral tributario, como ya mencionaste al inicio, este concepto por moral tributario frente a los contribuyentes, los pactos fiscales deben incluir compromisos medibles para mejorar la calidad y la transparencia del gasto público en nuestra región. Y ahí, evidentemente, está claro que los ciudadanos no pagamos impuestos para financiar nada que no fuera el bienestar, la civilización de nuestros países. Nosotros no pagamos impuestos para financiar burocracia, capturas políticas o corrupción. En este sentido, vale recordar que ningún sistema, ningún pacto fiscal tributario es justo cuando no cuida la calidad del gasto público. Entonces eso va a ser sumamente importante incorporar ahora en el debate de forma seria, porque francamente como medimos hoy día el gasto y lo que son los resultados del gasto no es adecuado para ni siquiera poder medir cuán eficiente, cuán eficaz es. Después voy a comentar algo más sobre eso, pero me voy a referir primero a esta idea de la justicia económica y este concepto que implica que el sistema tributario no es justo cuando solo redistribuye desde una economía que no es justa. Primero implica que la economía no puede tener una concentración económica excesiva. Y ahí quiero recordar un gran pensador que es Rawls, que creó como dos conceptos para clasificar distintas formas de capitalismo. Uno habló de un welfare state capitalismo, un capitalismo de bienestar, y eso es principalmente lo que prácticamente todos los países de la OECD, también Chile, tenemos.
que es una forma de capitalismo que se caracteriza por sistemas tributarios que buscan justicia más bien ex post, y que aceptan que nuestro sistema capitalista tiende naturalmente a la concentración económica, pero que no busca sistémicamente regular esta concentración. En consecuencia, vemos que el capital, la concentración, el Gini de capital está cada vez más acentuado. Chile, a nivel OECD, según datos de Credit Suisse, es el país más desigual a nivel de capital. Y eso implica, según John Rawls, de que cuando existen países con alta concentración de capital, de que las libertades políticas no están bien repartidas. Eso, en palabras sencillas, significa que algunos tienen más libertad en la democracia, más poder en la democracia que otras personas, dado que tienen excesivamente más capital. Y eso es un problema finalmente para la democracia. Y ahí quiero recordar lo que ya Aristóteles dijo en respecto, porque ya advirtió que cuando las democracias a nivel de sus economías tienen mercados que no se basan principalmente en clase media, sino tienen excesivas desigualdades en la riqueza, llevan finalmente a democracias menos estables, porque evidentemente hay una conexión entre la economía y la democracia. Uno no puede pensar tener una economía altamente concentrada y tener una democracia pluralista. Los dos sistemas están conectados, ya Aristóteles filosofó sobre ello mismo. En este sentido, si hoy día vemos nuestro capitalismo, lo cierto es que también el Fondo Monetario Internacional y muchos economistas a nivel internacional están observando que los mercados tienden a la concentración y todavía no tenemos respuesta adecuada frente a eso, pero sí sabemos que es hora de aplicar un pensamiento sistémico sobre eso para pensar cómo regularlo por el bien de nuestras democracias. McKinsey estudió la evolución de los superstars, de las empresas más grandes a nivel mundial, que cada vez tienen más proporción de las utilidades a nivel internacional. El Fondo Monetario analizó en su World Economic Outlook el año pasado de que los márgenes de empresa cada vez, de las grandes empresas a nivel internacional, se explican menos por innovación y más por posiciones dominantes en las economías. Entonces, aquí la pregunta básica es, no basta poner simplemente algo más algún porcentaje más sobre los sistemas tributarios hoy día, sino tenemos que pensar cómo hacer la economía misma más justa, menos concentrada. Y aquí el mismo Rawls también profundiza este concepto interesante del property owning democracy, una democracia donde el capital está más repartido, que se basa sobre el libre mercado, que acepta un capitalismo, pero un capitalismo equitativo, que es en línea con lo que esperamos también tener a nivel político, una democracia más pluralista. Y para ello hay que incorporar en los pactos fiscales, en los acuerdos fiscales, un set de reformas que deben partir primero desde la data. Tenemos que medir mejor las concentraciones económicas, porque tal como dijo, por ejemplo, Gabriel Palma, hoy día, mientras las empresas saben con qué ánimo nos levantamos, porque los data brokers tienen mucha información sobre cada uno de nosotros, nosotros carecemos de información básica sobre nuestros mercados hoy día. Y entonces el primer reto va a ser tener información sobre concentraciones, precios, movilidad social, sobre innovación, porque finalmente queremos una economía con innovación también, porque la concentración finalmente lleva a estancamiento y posiciones cómodos. Y aparte de tener que avanzar en transparencia, sin duda alguna necesitamos pensar en otras herramientas, por ejemplo, el capital único universal o capital básico universal,
que es como el mismo concepto del ingreso básico universal, pero a nivel de capital. Es algo que también deberíamos debatir con mayor profundidad en Chile. El World Economic Forum está conversando sobre ello, y la pregunta cómo crear un fondo que se capitaliza y de cuyos aumentos de valor de capital benefician de forma directa anualmente ciertos grupos de ciudadanos. Es un concepto de predistribución que debería estar en el debate junto con el debate sobre la redistribución. Y además, yo creo que se me va el tiempo, pero hay aspectos muy importantes a pensar también de forma sistémica, por ejemplo, acerca de las herencias, no con el fin de eliminar las herencias, evidentemente que no, pero sí de desincentivar con estructuras tributarias, de que, por ejemplo, grupos controladores entregan esto tal cual, controlando una empresa a la próxima generación. Ahí destaca, por ejemplo, regulación de Corea del Sur. Y por último, tenemos que entender que todo esto que tiene que ver con regulaciones del capital, de las inversiones, es la regulación necesaria que hoy día necesitamos sobre el capitalismo, un marco regulatorio más pro competencia y que mide anualmente cómo vamos evolucionando. Israel destacó recién en una columna muy interesante de Andrés Mairovich, director de la Asociación Venture Capital. Es un ejemplo interesante para el debate, para pensar cómo evitar estructuras oligopólicos que finalmente frenan la innovación. Y junto con ello, y con eso de verdad termino, además de la concentración económica, tenemos que mirar también de que no pensemos recibir tributos de una economía que no cuida el cambio climático y que no cuida la biodiversidad, que después con impuestos vamos a tener que arreglar ex post. Esto no es sostenible, sino también tenemos que tener un nuevo marco regulatorio, y ahí Europa está muy avanzado. Podemos aprender muchísimo de Europa y como Ricardo acaba de decir, de la OECD. Chile está en la OECD para tomarse benchmark, entonces un mínimo benchmark debería ser apuntar al promedio de la OCDE en 10 años y avanzar de forma medible, ante todo basado en datos. Muchas gracias, Janet, por tu intervención. Hay varios puntos interesantísimos que planteas. De hecho, el concepto de justicia predistributiva, también hay, bueno, no sé, Liam Murphy, Thomas Nagel, que también lo plantean en The Myth of Ownership, que cómo vamos a considerar que el sistema tributario es justo si antes no tenemos una distribución justa del mercado. Creo que eso efectivamente es algo y creo que también se engancha un poco con lo que dijo Ricardo en su presentación, en términos de el pacto fiscal se tiene que evaluar no solamente en cómo estamos recaudando, sino que también un poco en la matriz productiva que tenemos. Hay un autor bien interesante, un politólogo estadounidense, se llama Ben Rose Schneider, que plantea que nosotros tenemos un tipo de capitalismo jerárquico, donde plantea todos nuestros problemas en términos de problemas laborales, de capacitación, tecnología, etcétera, etcétera, concentración económica, bueno, sin ir más lejos con eso. Pasemos a la segunda parte del panel, donde sería interesante tratar de escuchar sus propuestas en base a este diagnóstico inicial que hicimos. Partamos por Susana, que ya algo quiso anticipar en su primera presentación. Se estaba mordiendo la lengua, voy a tratar de contar un poco sobre las distintas propuestas que tienen desde Oxfam en un muy interesante documento que les recomiendo leer a quienes nos están siguiendo, que sacaron en el mes de julio, que se llama ¿Quién pagará la deuda? Tienen un listado de varias propuestas que son sumamente interesantes y que lo más probable es que se van a tomar el debate de los próximos meses y no sé si años en términos de política tributaria.
Cuéntanos, Susana. Bueno, yo tengo la esperanza de que no nos lleve años, sino de que este sea el momento de tomar decisiones que marquen una brecha muy importante con errores del pasado y con decisiones que no se tomaron antes. Para mí es muy interesante lo que planteaba Ricardo, por ejemplo, o Janine, o sea, dos elementos. Uno, el pacto fiscal estaba roto ya de antes de la crisis y la crisis lo va a agudizar más. Dos, hemos tenido un modelo económico que ha acentuado la hiperconcentración de riqueza, pero también la hiperconcentración de la distribución del capital. Sin embargo, lo curioso es que ni la riqueza ni el capital, de manera general, en las corporaciones, han sido los elementos que más se han reconocido en la tributación a lo largo de estos últimos años. Lo que ha habido es y la CEPAL hablaba siempre de alergia en la tributación de la riqueza, de las rentas personales y del capital en estos últimos años. En otro informe que publicamos hace poco sobre empresas españolas y empresas francesas, lo que vemos es que la distribución de dividendos de las grandes empresas ha crecido un 70%, mientras que la remuneración de los trabajadores no ha aumentado de la misma manera. Entonces, lo que tenemos es que buscar medidas tributarias que vayan a plantear mecanismos completamente diferentes de los que se han puesto en marcha hasta ahora y que planteen también desde ese modelo, desde esa nueva normalidad tributaria, una senda completamente diferente, que permita recaudar más, pero que permita recaudar de aquellos que han sufrido menos y que no han sido, o que han sido infragravados en el pasado. Entonces, las medidas que planteamos, 4 esencialmente, que tienen un efecto recaudador importante. Una, un impuesto a las grandes fortunas, a los súper ricos, al patrimonio neto de las personas. Nosotros planteamos que no sea de forma temporal, sino estructural, es decir, que es el momento de empezar a abordarlo, pero que tiene que ser una solución que se mantenga en el tiempo. Hacemos una propuesta de recaudación y un modelo progresivo entre un 2 y un 3,5% para todos los países, con medidas antievasión fiscal que ya han sido testadas en muchos países y que permitirían evitar de forma natural esa fuga de capitales hacia otros países y en especial hacia paraísos fiscales. Uno, entonces, es el momento de gravar el impuesto a las grandes fortunas. También es importante pensar que cuando miramos con perspectiva geográfica, en todo el conjunto de los países de la OCDE, pero también en un total de unos 80 países, de todo lo que se recauda en el planeta, por cada $100 que se recauda, tan solo 1 viene de la riqueza y 12 solamente vienen de las corporaciones. Todo el resto de impuestos vienen del esfuerzo, del trabajo y el consumo. Esa es una tendencia que hay que romper. Entonces, la segunda de los enfoques es gravar más a aquellas empresas que han generado beneficios, utilidades, ganancias extraordinarias durante la pandemia. Por eso planteamos recuperar una iniciativa que ya estuvo en marcha en muchos países en tiempos de guerra, Estados Unidos, Reino Unido, pero también incluso en España o en Canadá, en Nueva Zelanda, incluso en muchos países, donde se planteaba una sobretasa, un sobrecargo al tramo de ganancias extraordinarias que se producen en grandes corporaciones durante la pandemia. El objetivo es doble. Por un lado, recaudar, evitar que haya empresas que estén generando resultados extraordinarios mientras otras se ven obligadas a cerrar. 2, evitar también la tentación de elevar precios artificialmente por parte de algunas empresas y quizás en el sector farmacéutico pueda tener todavía un impacto más importante y lo estamos viendo también en estos días. Entonces, grandes fortunas, utilidades extraordinarias. El tercero de los efectos que estamos planteando es que es el momento también de gravar a las grandes empresas digitalizadas. Esas empresas han estado aprovechando de un vacío en el diseño del sistema fiscal internacional que les permite prácticamente operar y tener un nivel de presencia en los mercados muy importante sin tener una presencia física a efectos fiscales. Es una anomalía por completo, pero además son esos sectores los que están contribuyendo también de una forma muy clara a esa concentración, a un comportamiento de determinados mercados casi monopolísticos. Entonces, justamente, además enlazando con lo que comentaban tanto Janet como Ricardo, gravar estas empresas altamente digitalizadas nos permitiría romper con una parte de este comportamiento casi monopolístico, por otro lado recaudar de unas empresas que en estos momentos se han aprovechado de un vacío absoluto en el funcionamiento del sistema fiscal internacional y que les permite tener tasas efectivas prácticamente nulas. Cuarto,
es poner fin a esos abusos de los paraísos fiscales. Hay iniciativas muy potentes que ahora están en marcha, incluso en la OCDE, de poner, por ejemplo, un tipo mínimo en las utilidades, en el impuesto sobre la renta empresarial a nivel global, que evitaría además otro efecto fundamental, es que la respuesta a esta crisis o la salida, la recuperación, reactivación no esté basada en incrementar la competencia fiscal entre las empresas y entre los países. Y el último punto es que no puede haber un rescate, un salvataje a empresas basado o encaminado a empresas que tienen un comportamiento desleal. Hay que priorizar a aquellas empresas que tienen un comportamiento más justo, que no tienen presencia en paraísos fiscales o que no están utilizando los recursos públicos para una mayor distribución de dividendos. Entonces, con estas 5 medidas, 4 que son recaudatorias y una que contribuye a generar confianza fiscal muy importante, también evitamos un mal gasto de los recursos públicos que en estos momentos son especialmente escasos, pero tan necesarios. Muchas gracias, Susana, por esa intervención. Estamos teniendo hartas preguntas, así que después una vez que terminemos esta ronda, vamos a tratar de hacernos cargo y traspasarles las distintas preguntas de los asistentes. Ricardo, sería interesante tener tu opinión en términos de propuestas, tomando en cuenta la situación particular de Chile también. ¿Cuál es la estructura tributaria que tenemos hoy día en términos de mayor propensión a la recaudación de impuestos indirectos a través del IVA, que la mayor parte de la recaudación viene por ahí, versus los impuestos directos, lo difícil que ha sido aumentar la recaudación de los impuestos de los dueños de empresa? Cuéntanos cómo ves, también tomando en cuenta un poco, para ver si es que también compartes la opinión de Susana, que es momento de mirar un impuesto al patrimonio neto, y dejar de tratar de seguir intentando aumentar la recaudación de los impuestos personales de los dueños del capital o las ganancias de capital o las herencias, o crees que también hay que tratar de mirar los distintos instrumentos para tratar de armar un sistema en su conjunto en ese sentido? Bueno, yo siempre estoy de acuerdo con Susana, trabajamos juntos, así que la verdad que no voy a abundar en las propuestas que hacemos desde ICRI, porque son, bueno, exactamente las mismas, así que para bien y para Susana pueda presentarlo tan sucintamente y con tanta claridad. En lo mío, quiero hacer una transición respecto de la primera parte, y que tiene que ver con el tema de la realización de los derechos humanos, ¿no? Es decir, todo este proceso de principios y políticas de realización de los derechos humanos, que es un trabajo que hemos estado haciendo a nivel de Latinoamérica, en conjunto con varias organizaciones, entre las cuales quienes organizan este conversatorio, y para lo cual hemos tenido una interesante discusión sobre cómo lograr, ya sea vía constitucional o vía leyes orgánicas o vía leyes o vía espíritu de la ley, una mayor capacidad para que el gasto público se ponga al servicio de los derechos humanos en el sentido más amplio, económicos, sociales, culturales, ambientales, los DESCA famosos. Entonces ahí hay una vía de trabajo que creo que es muy interesante, muy importante. ¿Cuál es el parámetro o la referencia? La Constitución de Colombia en 91. He estado preguntándole a mis colegas colombianos en estos días, bueno, ¿qué puedo decir de ese proceso? ¿Cómo se ha manejado ese tema? Y me decían que, bueno, primero el riesgo de judicializar, eso es un problema, porque claro, si no se cumple tal cosa, entonces al final va a ser un embrollo jurídico más que otra cosa. Pero más importante, me decían que tal vez el proceso constitucional se concentró demasiado en el gasto o en la capacidad del Estado para garantizar derechos humanos y mucho menos en el ingreso, en la capacidad de recaudar. Y ahí hay una serie de principios que creo que son muy fundamentales, ¿no? Lo primero es la cuestión de la, ¿cómo llamarlo?, de la regresividad o progresividad de los impuestos que tú bien planteabas. ¿Cómo tratar eso desde un punto de vista jurídico? Yo soy economista, no tengo mucha claridad al respecto, pero lo que sí sé es que mi comisionado Piketty plantea que por lo menos a nivel constitucional deberíamos tener algo así como que los sistemas no pueden ser regresivos. O sea,
un mínimo es que no sean regresivos. Cuestión que no cumplimos en nuestro país y en muchos de nuestros países, porque como digo yo, en vez de Robin Hood, somos Hood Robin, o sea, le sacamos a los pobres para darle a los ricos. Entonces, ahí hay un tema que es fundamental. Y lo vinculo con el tema de la concentración del que hablaba Janet y que me parece un complemento muy importante a esta discusión. Ahora, el único país que predistribuye bien es Corea, por su particular sistema económico. Todos los demás, toda Europa, todo Estados Unidos, etcétera, toda Norteamérica, redistribuye después. Es decir, el fenómeno de la concentración es un fenómeno, como bien se ha descrito, absolutamente generalizado y mucho más aún con la globalización. Entonces, el Estado tiene que tener el músculo, la capacidad para redistribuir. Y ahí es donde flaqueamos. Flaqueamos porque antes de impuestos y después de impuestos, nuestra distribución del ingreso sigue siendo prácticamente igual de mala. ¿Qué hacemos para eso? Susana ya lo planteó, pero a mí me gusta también referirme a este tremendo esfuerzo que han hecho los sindicatos de impuestos internos para hacer unas propuestas desde el propio servicio de reformas. Como digo yo, 700 funcionarios de impuestos internos no pueden equivocarse. Y eso tiene que ver con una reforma completa, integral del sistema de impuestos en Chile, que nació desde una dictadura, han habido remilgos por aquí y por allá, pero la verdad es que el hoyo negro es inmenso. Algunas cifras, 8 puntos del PIB de evasión en este momento, según los cálculos recientes. 6 de los cuales en el impuesto sobre la renta. 6 puntos de evasión en el impuesto sobre la renta. Es una cifra enorme, vergonzosa, y que debemos atacar con toda su fuerza. Tanto desde el punto de vista administrativo, como político, como diálogo, como capacidad de economía política, como bien se mencionó. Aquí hay una economía política que tiene que venir detrás de este pacto fiscal y que va a implicar entonces generar un sistema administrativo de impuestos progresivos. Siempre me acuerdo del director de Servicio de Impuestos Internos alegrándose porque subió la recaudación. Pero claro, subió el IVA. Entonces, bueno, ¿qué gracia tiene eso? Es decir, tenemos un IVA parejo, tenemos que aprender a diferenciarlo también, como lo hace Uruguay, como lo hace España, como lo hacen prácticamente todos los países del mundo. El único dogma en Chile es que hay un IVA homogéneo. Imagínense bajar 20% los productos esenciales en este momento. O sea, sería un acto, digamos, fundamental para enfrentar esta crisis. Termino, porque me estoy alargando y entusiasmando, planteando también el tema, dentro de esta reforma integral, está por supuesto la discusión sobre el impuesto sobre los súper ricos y creo que es muy fundamental. También digo que eso no es lo único, no podemos depender de ese pseudo 2,5% de recaudación que tendríamos si es que logramos hacer tributar a estas grandes fortunas, sino que movernos en la dirección de un impuesto mínimo a las corporaciones, por ejemplo, de 25%, que es lo que discutimos mucho nosotros en nuestros organismos internacionales a nivel global, cómo lograr un ingreso mínimo a las corporaciones de 25%, entiéndase efectivo, tasa de impuestos efectivas, no legisladas. Y lo que incluye entonces revisar todas las exenciones que tenemos que, con el supuesto de que con eso incentivamos inversiones, estamos en realidad acumulando utilidades que luego se evaporan por ahí. De manera que muy importante volver a discutir, además del tema del impuesto a los súper ricos, cómo generar un sistema que tenga mucho menos hoyos, mucho menos huecos, para que no tengamos esta escuálida recaudación que es apenas de 1.5 puntos del impuesto sobre la renta de las personas versus 8 en la OCDE. Vuelvo a preguntar, ¿qué hacemos en la OCDE si no usamos estos benchmarks? Así que hay un plan por delante, ¿no? Muchas gracias, Ricardo. Janet, cuéntanos cuáles consideras que deberían ser los pasos a seguir en esta materia.
Quiero complementar primero algo que dijo Ricardo recién, un sistema con menos hoyo, menos huecos. Va a ser fundamental que en Chile nos pongamos a la altura de la OECD en materia registro de dueños finales de empresas, que es importante para dificultar evasión, ilusión de impuestos, es importante para evitar, dificultar la corrupción, el lavado de dinero. Y siendo franco, nosotros incluso en la región ya estamos siendo atrasados en Chile, aunque no queremos reconocerlo, porque hay múltiples países que están avanzando con regulaciones. Incluso Panamá ya tiene una regulación de dueños finales en línea. En Europa, la quinta directiva antilavado de dinero incluso establece que estos registros tienen que ser públicos. Entonces va a ser sumamente importante cuando hablamos de también regular la competencia, entender la competencia, tener sistemas tributarios más justos. Necesitamos un registro final de dueños de empresas. Desde el Observatorio de Gasto Fiscal estamos trabajando junto con Chile Transparente, el Servicio de Impuesto Interno y la UAF en una mesa de trabajo. Pero preocupa que los señales del gobierno no han sido claros, porque el presidente de la República hasta el momento ha anunciado solamente un registro para las empresas del mercado público, lo que no está acorde a la norma OECD. De hecho, está muy lejos de eso. Dicho eso, quería comentar ahora la otra parte, Ricardo, de los tributos. ¿Para qué el gasto público? Porque, como dije ya al inicio, un sistema tributario no puede ser justo cuando se malgasta, no es justo frente a los contribuyentes. Y ahí claramente se mencionó antes también nuestra situación fiscal en Chile, igual como de todos los países, es sensible. Este año esperamos como un 35% deuda bruta sobre el PIB, valor que podría llegar al 50% en 4 o 5 años más. Y eso en concreto son cifras que vemos en los diarios, pero ¿qué implica? En concreto, este año tendremos un déficit estimado en 18 millones de pesos, que implica que un tercio de lo que gastamos no tiene cobertura, un tercio. Y implica que los intereses por esta deuda también hay que calcularlo, porque no es gratis y hay que tenerlo en cuenta. Nosotros pagamos aproximadamente 2 millones de pesos, 2 billones en intereses por la deuda actual que tenemos, que comparativamente es baja todavía, pero ha ido ascendiendo de forma preocupantemente rápido y ahora evidentemente va a dar un salto. 2 billones de intereses, esto es más o menos 75%, 3/4 del presupuesto del Ministerio de Obra Pública de un año completo. Entonces, quiero con eso destacar que endeudarse no es gratis, y el que paga eso vamos a ser todos nosotros, la ciudadanía, y ante todo las futuras generaciones. Entonces, cuando hablamos de que la moral tributaria implica tener que gastarlo bien, con aún más razón tiene que gastarlo bien si más encima te estás endeudando y pagando intereses por esta deuda. Y ahí me asombra cuando veo el debate sobre responsabilidad fiscal, como si responsabilidad fiscal significa cumplir o ir cumpliendo quizá la regla del balance estructural, una regla ajustada. Y es evidente que cuando uno se endeuda, y aunque la deuda está según planificación, uno difícilmente puede hablar de responsabilidad fiscal si finalmente esta deuda financia burocracia, ineficiencia, corrupción o un país sin objetivos ni rumbo claro. Y quiero poner el foco en eso, porque nosotros en Chile no tenemos un plan estratégico como país, no tenemos asociado a la ley de presupuesto objetivos. Ricardo mencionó la clasificación funcional del gasto, que es sumamente genérico. Sabemos cuánto gastamos en medio ambiente, en salud,
ya, pero yo no pago impuestos para salud, yo pago para que haya menos enfermos, yo pago para que el medio ambiente se mejore. Y ahí Chile tiene un mega déficit en saber cómo medir en realidad qué estamos haciendo y vincularlo con el gasto. Desde la Comisión de Gasto Público ya lo hemos indicado de forma unánime al Ministerio de Hacienda, al Congreso, que nosotros proponemos que se haga un pacto para acordar los ejes de una reforma presupuestaria que obliga que la ley de presupuesto tenga algunos objetivos y metas. Y ahí uno no debería enredarse en medir 600, 800 programas gubernamentales sin gaming, sin problemas de saber qué medir. Lo que pasa en Chile, que hay mucho gaming en los miles de indicadores que tenemos, medimos mucho y no medimos lo relevante. Y hay una posibilidad, sería mirar Nueva Zelanda, por ejemplo, que tiene el Wellbeing Budget y que dice, nosotros recaudamos impuestos para el bienestar y por ende midimos anualmente desde el Ministerio de Hacienda el bienestar de la ciudadanía. Eso es sumamente interesante porque no son indicadores que se refieren a programas específicos, sino a grandes áreas de gasto y donde se mide, por ejemplo, el porcentaje de adultos que han tenido tiempo para ver sus amigos, el porcentaje de niños que tienen problema de salud mental, el orgullo indígena. Es decir, son aspectos junto con otros que tienen que ver con el capital natural, el estado del medio ambiente en Nueva Zelanda, tener indicadores de bienestar de la ciudadanía que se vinculen con el gasto y que entran en el debate presupuestario va a ser sumamente importante para que salgamos de los debates presupuestarios donde lo único que se habla es quién recibe cuánto, sin poner ningún foco en qué queremos lograr, qué hacemos y sin poder medir eso con datos de calidad. Entonces, yo espero que podamos avanzar en este sentido. Y por último, también quiero dar un mensaje sobre el rol del Ministerio de Hacienda, porque me preocupa de que el Ministerio de Hacienda, quizá igual como en otros países, pero está sumamente parlamentarizado en el sentido de que negocia todos los proyectos de leyes que implican gasto. Y me preocupo porque finalmente, idealmente, lo haría la SECPRES junto con el ministerio sectorial respectivo, con un marco claro negociado con Hacienda, pero el rol de Hacienda es cuidar la Hacienda de la República, no negociar cada proyecto de ley que después puede venir con muchas peticiones de vuelta de los parlamentarios que piden contra el bono familiar, contra la aprobación una inversión en sus distritos. Estas micronegociaciones son incompatibles muy a menudo con la calidad del gasto público y hay que pensar sistémicamente cómo enfrentarlo porque por algo Chile no tiene información de desempeño alrededor acerca de su gasto público. El Congreso chileno no tiene una oficina real de análisis presupuestario. No tenemos métricas buenas para hacer seguimiento a la eficiencia y eficacia del gasto público y tenemos que enfrentar esto de forma seria porque si queremos una economía moderna necesitamos un Estado moderno también y eso implica tener datos para ambos. ¿Qué hace el Estado y qué hace la economía? Y eso ojalá podría ser parte del pacto también, Ricardo. Muchas gracias, Janet, por tu intervención. De hecho, una de las preguntas del público se relaciona un poco con lo que dijiste recién y que sería interesante conocer la opinión del resto de los panelistas también en cuanto a la relación de la medición de tanto desde el punto de vista de nuestra recaudación como la ejecución en términos de cuestionar el PIB y el crecimiento económico como indicador de desarrollo propiamente tal, sino que cómo tratar de transitar hacia un modelo más de bienestar como el que señalabas tú en términos de lo que hizo Nueva Zelanda, y si es que se les ocurre algún otro tipo de modelo en ese sentido.
Otra pregunta que nos hacen y que no conversamos a propósito de esta conversación, pero que se relaciona un poco con la sustentabilidad, los impuestos verdes y cómo avanzamos un poco hacia un modelo más descentralizado en la ejecución de tanto de la recaudación, en términos de cómo se contamina en ciertos lugares, la afectación que puede tener esa contaminación, o el uso de recursos naturales en determinadas zonas que afectan a ciertas comunidades, y qué pasa con esa descentralización que hace tanto tiempo se viene discutiendo. ¿Qué opinan ustedes respecto a eso? Porque hay bastantes opiniones de algunos que creen que el Estado igual deberíamos tener una centralización en la recaudación, pero que debería haber más descentralización en cuanto a las facultades de la ejecución de ese gasto. Otros que opinan que quizás ciertos tributos podrían ir a ciertas áreas y combinar esa recaudación con la ejecución del gasto. Y por último, que no podíamos dejar de preguntar y asociarlo un poco a la discusión y a lo que dijo Susana también en su presentación en una de las propuestas de Oxfam, que si bien Oxfam, y entiendo también Ricardo lo mencionaba y lo comparte, y yo también me subo al carro en términos de decir que el análisis de un posible impuesto al patrimonio a los súper ricos se debería tratar de hacer en un contexto de reforma estructural a nuestro sistema. ¿Qué opinan de la discusión que estamos teniendo hoy día en el Congreso de, si bien no es un impuesto recurrente lo que se quiere hacer, es un impuesto por una única vez al patrimonio de los súper ricos, que se parece más a lo que la literatura económica llama un capital Levi, más que se aplicó después de las guerras mundiales en los países europeos, más que un impuesto recurrente propiamente tal? Así que esas tres preguntas para que nos den su opinión. Partamos por Susana y después cerramos el seminario. Gracias. A mí me recordaba cuando Janet lo planteaba y cuando tú comentas la pregunta, en realidad lo que Robert Kennedy decía de que el PIB lo mide todo salvo lo que merece la pena ser vivido o lo que merece la pena para la vida. Que en realidad demuestra que es una discusión que ya es vieja, que lleva más de 50 años en la agenda, pero que no hemos sido capaces de cambiar todavía, y que me recuerda también mucho a la financiarización de los indicadores económicos en el resto de del funcionamiento empresarial y todo, que nos lleva a la acumulación como el indicador que nos mide el éxito. Entonces yo coincido con todo lo que planteaba Janet y con el modelo de las experiencias pilotos de Nueva Zelanda, pero creo que lo que necesitamos es avanzar para conseguir llegar a este marco en el que eso sea posible, hay que buscar soluciones en lo concreto. Entonces, por ejemplo, una de las iniciativas que comentabas, la descentralización también de la recaudación, déjenme que les explique, más viniendo de España, en un país extremadamente, es decir, con una dicotomía entre la centralización y la descentralización de la política y también de la recaudación, y además viniendo del País Vasco, la única región en España donde hay una absoluta descentralización en la recaudación, donde esto es muy interesante, ayuda mucho a la conexión y a la creación también, al acercamiento de la Hacienda al ciudadano y por lo tanto a la construcción del pacto fiscal, pero tiene una preocupación también importante, es que hay que construir esta descentralización, sobre todo en determinados impuestos, y el patrimonio puede ser uno de ellos, o los gravámenes que tienen que ver con la tributación ambiental, pero hay que buscarlo, hay que construirlo de tal forma que nos esté generando una competencia territorial. Entonces, en el momento de avanzar hacia esa descentralización, busquen la forma siempre de no convertirlo en una vía de escape o una trampa para acentuar la competencia entre los distintos territorios, o para estar seguro de que algunos tributos que sean recaudados desde los niveles descentralizados o de subregiones, de subgobierno, no permitan que haya niveles de exención muy altos, etcétera, que puedan falsear en el fondo el efecto positivo que puede tener la descentralización. Así que les animo a explorar esta vía con la precaución importante de no jugar a la competencia intraterritorial también. Y el último punto es que
sí es el momento de avanzar hacia una tributación de la riqueza. Hay unas leyendas, hay unas falsas leyendas sobre la ineficiencia de la tributación a los impuestos al patrimonio neto, a la riqueza, que tienen mucho que ver con la creación, con la captura política, con la captura de las políticas y la captura ideológica de esas políticas. Se habla de que es un impuesto ineficiente, que tiene que ver también, esa leyenda, con la voluntad de proteger la concentración de riqueza de unas élites. Lo que sí demuestra, y volvemos, es decir, sin poner como ejemplo España, ni mucho menos, porque somos extremadamente críticos también con muchos de los elementos que se dan en el sistema tributario español, donde sí está recogido constitucionalmente la necesidad de que tengamos un sistema progresivo. Lo que en España se recuperó el impuesto al patrimonio en el año 2011, en teoría de una forma temporal, no de una sola vez, sino en principio era por 2 ejercicios, y desde el año 2011, como respuesta a la crisis financiera, sigue en vigor. No se ha producido una fuga de capitales, sino que se ha incrementado la recaudación, aunque sigue siendo baja justamente por esa competencia desleal intraterritorial que se está dando dentro de España. Y 2, no solamente no hay una fuga de capitales, sino que ha aumentado la base declaratoria. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que se puso en marcha este impuesto, han aumentado las medidas de control político y de control legislativo, de control fiscal sobre los capitales en el exterior, entre otras medidas como las que planteaba Janet, de incrementar los controles sobre las sociedades en el extranjero, sobre los titulares reales de esas cuentas que están en paraísos fiscales. Entonces, no son impuestos que sean ineficientes, sino que son impuestos que, aunque tengan un principio temporal, pueden ser considerados, pueden ser el punto de partida para una reforma futura que permita justamente convertirse en una solución estructural que contribuya a la recuperación de la equidad en el sistema tributario chileno. Muchas gracias, Susana. Ricardo. A ver, cortito. En Chile, después del terremoto, decíamos que renunciábamos a nuestro derecho a réplica, ¿no? Pero no lo voy a hacer ahora, sino plantear más bien algunos de los temas reforzar algunas de las cosas que ya se han dicho. Lo primero, bueno, es una discusión eterna. Yo he estado trabajando en estos temas de planificación durante muchos años, de plan estratégico, de indicadores, de objetivos, de resultados, y la verdad es que mi impresión es que ahí es una cuestión definitivamente política. Nueva Zelanda, bueno, hace sus tremendos esfuerzos de ¿cómo se llama?, de búsqueda de objetivos en función de los recursos asociados, lo que antiguamente se llamaba el presupuesto por programas, o la planificación y el presupuesto por programas, que al final es un deseo de todos los presupuestarios. El problema es que, claro, son países que son parlamentaristas. En el hiperpresidencialismo en que vivimos nosotros, ¿quién le va a pedir un informe o quién va a hacer un informe negativo sobre una política de gobierno estando dentro del Estado? Es decir, la evaluación pública está totalmente supeditada a este sistema presidencialista. Entonces yo creo que ahí es una discusión un poco más profunda sobre nuestro sistema político. Lo cual también tiene que ver con lo que pasa actualmente. O sea, aquí lo que hay es una crisis de gestión, no es una crisis de deuda. La deuda la tenemos, la tendremos, y afortunadamente hemos tenido un fondo de estabilización económica y social que ha permitido financiar, para eso estaba, para financiar situaciones de catástrofe como la de hoy. De manera que ahí no hay un tema que yo vea, digamos, irresoluto de la deuda pública o de dinámica de la deuda pública, pero sí veo un problema irresoluto de gestión, desde el ingreso familiar hasta los créditos del Banco del Estado, el rol de la banca pública, las transferencias monetarias. Bueno, digámoslo con todas sus letras, ha sido un desastre.
De manera que hacia adelante y soñando en un Chile del siglo XXI, como se mencionó, avancemos en gestión, porque tenemos problemas graves. No sabemos hacer transferencias, no está en la cabeza de la administración hacer transferencias de una manera expedita, rápida e universal. Tiene mucho que ver con alguna pregunta que se hacía sobre el tema del ingreso básico universal. Acostumbrémonos a eso, a que tengamos zonas de inclusión monetaria dentro de este plan estratégico hacia adelante. Finalmente, bueno, el Estado, eso no es, seguro que es burócrata, que es corrupto, que, bueno, todas las palabras que ustedes quieran, pero yo quiero confiar en aquello que inspiró a todos los financistas públicos desde los años 50 hacia adelante, ¿no? Esa imagen de un funcionario público que es más bien benevolente. Y lo estamos viendo ahora también, o sea, no hablemos de un Estado corrupto cuando tenemos a gente que arriesga su vida todos los días. Bueno, me quedo ahí porque si no me emociono. Muchas gracias, Ricardo. Janet. Comentar algo sobre la medición del bienestar todavía, porque concretamente se puede hacer como Nueva Zelanda lo hizo con focus group, encuestas, entrevistas con ciudadanos para ir afinando la propuesta, cuáles son los principales problemas del país y qué medimos. Nueva Zelanda no tiene para cada uno de estas áreas metas y objetivos, solamente para los prioritarios, pero Nueva Zelanda sí mide con indicadores la percepción de corrupción y el bienestar de los ciudadanos de forma anual y a través del Ministerio de Hacienda. Esto no está en una rendición de cuenta de un ministro sectorial, sino del propio Ministerio de Hacienda, que me parece súper importante, y podríamos inspirarnos en eso y podríamos impulsar una reforma sobre la ley de presupuesto para que incluya esta información y incluye así un relato humano, medible, del por qué el gasto y el por qué el Estado finalmente. Y dado que estamos con muchos problemas, bastaría sencillamente ponernos de acuerdo que vamos a hacer esto en 3 años. Pero pongámonos de acuerdo ahora, cuando estamos en la crisis, tal como Alemania implementó su sistema desde el neoliberalismo antes de la Segunda Guerra Mundial, la economía de libre mercado social se implementó cuando el país estaba moralmente destruido y económicamente también en una situación sumamente frágil. Entonces, es justo ahora, en esta crisis, cuando uno crea estas reformas y se pone de acuerdo estructuralmente, y evidentemente las reformas tienen que ser graduales, pero es importante ponernos de acuerdo hoy día sobre estos conceptos e ir implementándolos. Y ahí quiero comentar algo concreto también sobre esta otra pregunta sobre la sostenibilidad de las empresas, pero no tanto desde la visión como debería ser la tributación acorde a ello, que también es una pregunta sumamente interesante, pero me parece que aquí de verdad necesitamos información, como el World Business Council for Sustainable Development dice también, para hacer el cambio del capitalismo hacia un capitalismo más equitativo necesitamos información, datos que muestran qué empresas están haciéndolo bien y qué empresas no tan bien, para ojalá crear como un benchmark y elevar los actores que están atrasados y ojalá crear como una competencia positiva en estos ámbitos. Y ahí el Servicio de Impuesto Interno juega, a juicio mío, un rol sumamente interesante, estratégico, porque esta transparencia de las empresas debería ir más allá de las empresas listadas. Para mí no es algo que solamente debería regularse mejor desde la Comisión de Mercado Financiero, sino también desde una institucionalidad que también tiene relación con empresas no solamente grandes, listadas en bolsa. Europa está debatiendo sobre la regulación en sostenibilidad justamente de empresas medianas también,
no hablo de los pymes, sino de empresas medianas, como de 50 millones de euros o dólares de venta anual, que en Chile todavía ni registramos basado en datos. Y me parece interesante pensar cómo lograr que a través de la declaración de impuestos de las empresas, sencillamente ahí mismo se contesta indicadores transversales en materia protección frente al cambio climático, aspectos de vía diligencia de derechos humanos, todo lo que tiene que ver con ESG, con lo social, medioambiental y el gobierno cooperativo, con datos de calidad que en parte para las empresas más grandes deberían ser auditados. Y a lo menos es una forma para, ojalá, tener también desde la ciudadanía datos, cómo están las empresas evolucionando por rubros, en estos temas que son importantes para nuestra sociedad y la economía del día de mañana. Y hacerlo a través de la FECU, a través del Servicio de Impuesto Interno, por ejemplo, podría ser una forma que permite incorporar en este reporting a empresas más allá de la empresa listada en bolsa. A lo menos quiero dejarlo como para pensar. Y acerca de la distribución de riqueza o el impuesto al patrimonio, quiero invitarlos que leen o releen, si ya lo han hecho, una carta que escribió Bill Gates en el 31 de diciembre del año pasado, cuando declaró que este año con el cual partamos una nueva década es la década de la desigualdad, y uno de los desafíos más importantes, incluso pre-pandemia, era la desigualdad. Y Bill Gates puso justamente su foco en el capital y dijo, tenemos el desafío de no aumentar un poco acá y por allá, sino repensar en general la tributación y la distribución de capital. Y ahí quiero recordar lo que Rawls dijo sobre la importancia de tener una property owning democracy, que va muy en la línea con lo que Bill Gates también está proponiendo. Y eso implica también pensar en herramientas distintas a los que conocíamos en el pasado. Yo conozco el impuesto al patrimonio de Alemania, que ha sido una mala herramienta. Tiene dos problemas fundamentales. Uno, en la valorización anual, que puede llevar a mucha ilusión o evasión. Y dos, tiene problemas de flujo también, de pagar algo de capital que no siempre es líquido, y hacer esto justo es sumamente complejo. Y a lo menos como alternativa me parece sumamente interesante pensar en lo que Stiglitz, Ray Dalio, por ejemplo, conversaron en una entrevista sumamente interesante, lo que el World Economic Forum también propone, o la Comisión de Justicia Económica de UK, que es justamente la creación de fondos ciudadanos, Future Funds, Sovereign Wealth Funds, como hay distintos nombres para ello, pero fondos que capitalizan inversiones y que benefician directamente a la ciudadanía, que es una herramienta especialmente importante a la hora de que vemos junto con la pandemia una aceleración de la automatización del empleo también. Y junto con eso, yo creo que la pregunta cómo tener más competencia, más empresas de mediano tamaño, son tan importantes como pensar darle un tributo adicional al capital y hacer, ojalá, como un paquete general de justicia para una mayor justicia económica en Chile de forma medible, donde tributos sobre el capital deben debatirse, pero no podemos quedar en este debate que yo considero añejo sobre el impuesto al patrimonio, que a lo menos en Europa no ha funcionado bien. Pienso que hoy día es el momento de innovar y de pensar en otras herramientas, y también junto con esta herramienta pensar cómo poner dinamismo e innovación en los mercados, porque no solamente se trata de repartir, sino que cuando el mercado es excesivamente concentrado, finalmente vemos que el mercado no innova porque es muy cómodo, y necesitamos más innovación, más emprendimiento, financiamiento de venture capital, de empresas que necesitan scale up, y eso tiene que ser parte de este paquete de justicia económica, porque necesitamos un cierto crecimiento para financiar nuestra sociedad del día de mañana,
un crecimiento más sostenible, y eso tiene que basarse sobre una economía menos concentrada. Entonces, esos son los desafíos, en vez de mirar una herramienta específica, el impuesto del patrimonio, miremos los objetivos que queremos lograr y armemos un set de herramientas que en su conjunto abordan estos objetivos, porque yo veo que en Chile ya partimos hablando de herramientas sin tener claro qué queremos lograr, cuáles son nuestras metas. Muchas gracias, Janet. Vamos a hacer la última pregunta. Les pediría que, por favor, traten de ser breves, que nos va quedando poco tiempo. Ojalá entre 1 o 2 minutos a cada uno de ustedes, pero tratando de ligarlo todo lo que hemos conversado. Sumamente difícil lo que les voy a preguntar, pero todo lo que hemos conversado en términos de cómo creen ustedes que deberíamos abordar este desafío que se viene, la discusión constitucional. ¿Cuál creen ustedes o cuál sería la recomendación que podrían dar ustedes a las distintas personas que nos están escuchando? Partamos por Susana, perdón, ya está. Bueno, para mí lo que es importante es vincular ese proceso constitucional con la idea de que a través de la justicia fiscal se puede contribuir a una equidad social y a la recuperación de un equilibrio que permita también abordar un modelo económico que no vaya hacia esa hiperconcentración de riqueza, comportamientos monopolísticos, etcétera, sino que realmente es el momento de construir una sociedad completamente diferente, basada en la creación de valor realmente y no en la concentración del capital como hemos visto sobre todo en los últimos 10 años. Así que animo a aprovechar este proceso constituyente también como la oportunidad de fijarse no en una solución estrella, sino en un conjunto, un paquete de soluciones que sean la oportunidad de reequilibrar el modelo económico, financiero y social que tenemos. Muchas gracias, Susana. Ricardo. ¿Un minuto dijiste? Bueno, yo... Entre 1 y 2. En verdad, en verdad lo que me parece importante, bueno, más allá de lo que hemos conversado, que creo que ha sido una lluvia de ideas muy relevante para este proceso, para este instante, pero yo creo que hay 5 o 6 cosas que son muy importantes. Lo primero es que hablemos en serio. Yo tengo un blog que se llama así, Hablemos en Serio. No digamos, no, que no funcionó no sé dónde, no, que aquí hubo no sé qué, no, que esto ya es antiguo. No, hablemos en serio. Tenemos falencias que son fundamentales. Desigualdad, número 1. Bueno, crecimiento, desigualdad. Los temas de género, los temas medioambientales que son un desastre, bueno, de violencia, de seguridad, tanta cosa. Entonces hablemos en serio en cada uno de esos temas, ¿no? Lo cual quiere decir que tenemos que revisar los instrumentos, discutirlos, mucha discusión. Aquí no podemos seguir en esta lógica de que el contrario, digamos, o el que piensa distinto, lo chuteamos para otro lado porque no vale la pena conversar con tal o cual persona. Creo que hay demasiados temas muy importantes. Estamos en un momento en que vamos a ver el futuro del país, el futuro de nuestros hijos, y eso hay que hacerlo con los ojos bien abiertos. Progresividad, capacidad de gestión, expansión del gasto público en bienes públicos fundamentales y esenciales, que incluye cambio climático, incluye todo lo que planteé antes, plan estratégico, transparencia. Bueno, es una lista inmensa a la cual nos tenemos que abocar, porque si hace 30 años empezamos bien, bueno, ahora como que se nos ha temblado un poquito la cosa, y lo importante es empezar bien, terminar bien. A ver si logramos terminar bien este proceso democrático para que todos los ciudadanos tengan su capacidad de opinión y sobre todo de inclusión. Muchas gracias, Ricardo. Janet. Bueno, estos 2 principios, la de la justicia económica y de un gasto público transparente y eficiente, tienen que estar incorporados en la nueva constitución, a juicio mío. Y acerca de la justicia económica,
debería quedar claro lo que ya Cal Polanyi también estuvo escribiendo en el siglo pasado, de que la economía es para el bienestar de la sociedad, y la economía tiene que hacerse cargo de sus externalidades negativas medioambientales y de su excesiva concentración de riqueza. Y si no, no es una economía sostenible ni es acorde a la democracia. Entonces tenemos que tener claro de que una concentración económica lleva a una democracia que no es estable tampoco. Entonces, este concepto de la justicia económica debería estar definido en la nueva Constitución, con la idea de también medir qué significa justicia económica y ver los avances anuales, porque francamente en Chile no tenemos datos sobre nuestra economía, las concentraciones. Nos falta definir un estándar de rendición sobre eso para medir si progresamos o regresamos. Ni siquiera tenemos datos de calidad sobre eso. Y dos, sobre el gasto público. Evidentemente el gasto público no puede seguir así, sino también necesita métricas claras, y tiene que quedar claro también que el gasto público es para el ciudadano y no para los funcionarios públicos o para otro grupo de interés. Y en este sentido también tiene que ser medible y transparente con usabilidad para el ciudadano, porque no podemos pensar que Hacienda publique lo que quieren publicar y que esto se llame transparencia fiscal. Es importante que la transparencia esté acorde a lo que el Congreso quiere saber del gasto y lo que la ciudadanía quiere saber sobre el gasto. Y me parece que estos conceptos son tan cruciales y lo hemos desatendido tan sistémicamente que tienen que incorporarse en la nueva Constitución. Bueno, muchísimas gracias. Creo que abordamos, como dijo Ricardo, una lluvia de ideas, pero fue sumamente interesante discutir con ustedes. Muchísimas gracias por haber participado, y quedan todos invitados a continuar participando de este ciclo de conversatorios que la próxima semana tratará sobre seguridad social, que también, al igual que hoy día, será con un panel de lujo, así que nuevamente reiterarle las gracias a todos los asistentes, que fueron más de, aparentemente acá en Zoom aparecieron más de 70 personas, así que no sé cuánto habrán seguido en Facebook, después tendremos que preguntarle a los organizadores. Así que muchísimas gracias y que estén muy bien. Desde acá, buenas noches. Siendo las 11:30 de la noche, nos despedimos. Susana, a las 12:30. Las 12:30. Buenas noches. Buen día a todos. Chao, buenas Buenas noches. noches. Muchas gracias. Chao.